¿De verdad crees que los que ganan en la vida nacen con talento? ¿O hay algo que nadie te ha contado? Piensa conmigo. ¿Cuántas veces has mirado a alguien que está al frente y has pensado esta persona tiene un don? Esto no es para mí. Nunca llegaré a ese nivel. Y entonces, sin darte cuenta, te convenciste de que el problema no era tu falta de acción, sino tu falta de talento. Y aquí es exactamente donde mucha gente se queda atascada, donde mucha gente se rinde antes, incluso, de empezar de verdad, porque es más cómodo creer que no naciste con algo especial que enfrentarse a la realidad de que quizás simplemente no has sido lo suficientemente constante todavía. Y lo sé. Duele un poco, pero también libera, porque si el problema era el talento, realmente no podías hacer nada. Pero si es disciplina, si es constancia, si es mentalidad, entonces todo cambia. A diario, vemos esto todo el tiempo. Gente que empieza llena de motivación, llena de energía, diciendo que ahora se va a ir, que esta vez es diferente, pero pasan unos días, quizás semanas, y todo vuelve a la normalidad. La rutina se agobia, llega el cansancio, aparece la duda, y esa llama que parecía tan fuerte, simplemente se apaga. Y entonces llega ese pensamiento silencioso: no creo que esto sea para mí. Pero nadie muestra lo que ocurre entre bastidores. Nadie habla de los días en los que no tiene ninguna motivación, de levantarse sin voluntad, de hacer lo que hay que hacer, incluso sin reconocimiento, incluso sin resultados inmediatos. Y es precisamente en esos momentos cuando la mayoría de la gente se detiene. Pocos continúan. Y quizá estés ahí ahora mismo, empezando varias cosas y sin terminar, sintiendo que siempre falta algo, como si hubiera un bloque invisible que te frenara. Y cuanto más te comparas con los demás, más parece que ellos tienen algo que tú no. Pero, ¿y si te dijera que esta historia de talento puede que no sea lo que realmente define tu resultado, y que hay un factor mucho más poderoso, mucho más real, presente en la vida de quienes realmente logran avanzar, y que casi nadie te lo explica de la manera correcta? Y ahí es cuando todo empieza a pesar, porque al principio casi todo el mundo siente esa motivación fuerte, esa energía diferente, esa sensación de ahora se va. Te despiertas más emocionado, empiezas a hacer planes, ves vídeos, anotas ideas, imaginas que tu vida cambia, imaginaos resultados, reconocimiento, crecimiento personal. Parece real, parece posible, parece que por fin has encontrado el camino correcto. Pero el problema no está al principio. El problema empieza unos días después, cuando suena el despertador y ya no sientes la misma energía, cuando aparece el cansancio, cuando la rutina vuelva con fuerza, cuando nadie te está mirando, nadie te está alabando, nadie reconoce el esfuerzo que pensabas que haría una diferencia rápida. Y es en este punto cuando mucha gente empieza a desacelerar. Te dices a ti mismo que es solo un día, que mañana volverás con todo, que hoy mereces descansar. Pero solo hoy empieza a repetirse, y cuando te das cuenta de lo que parecía tan importante era para más tarde, y lo más pesado es ni siquiera parar. Eso es lo que te viene a la mente más adelante. Ese pensamiento silencioso, casi automático: quizá no se me da bien esto. Y esto llega a poco, sin que te des cuenta. Empiezas a mirar a otras personas y pensar que tienen algo que tú no. Empiezas a comparar entre bastidores con los resultados. Empiezas a creer que el problema estás contigo, que quizá no naciste con lo que necesitabas, que quizá estás probando algo que no es para ti. Y eso duele, porque no es falta de voluntad, no es falta de ganas de cambiar tu vida, no es falta de soñar en grande. Quieres crecer, quieres evolucionar, quieres salir de ese lugar, pero parece que hay un bloque invisible que te tira hacia atrás cada vez que intentas avanzar. Y entonces entras en un ciclo del que mucha gente vive,
pero del que pocos hablan. Si coges algo, al emocionate, crea expectativas. Créeme, esta vez será diferente, pero cuando aparece la dificultad, cuando empieza la incomodidad, cuando el esfuerzo se vuelve repetitivo en ti, pierdes el ritmo. Y no es porque seas débil, es porque nadie te enseñó a manejar esta parte. Nadie te preparó para días normales, durante días sin motivación, para los días en los que no ves resultados. Pero aún así, tienes que seguir adelante. Nos han condicionado a creer que todo tiene que tener sentido todo el tiempo, que necesitas sentir ganas de actuar, que si es difícil, puede que no sea la forma correcta, pero la verdad cotidiana es diferente. La verdad es que casi nadie se despierta motivado cada día. La verdad es que quienes avanzan también se sienten perezosos, también dudas, también cansados. La diferencia está en lo que hace la persona cuando aparecen estos sentimientos. Aunque la mayoría se detienen, algunos continúan, y esto no aparece en las redes sociales. No puedes ver el día en que esa persona casi se rinde. No ves el momento en que lo hizo sin voluntad. No ves el esfuerzo silencioso, repetitivo y poco glamuroso. Solo ves el resultado, y entonces tu mente empieza a distorsionarlo todo. ¿Crees que tienen talento? ¡Eso fue fácil! Que nacieron con algo diferente, y sin darte cuenta, empiezas a disminuir tu propio potencial. Empiezas a sabotearte antes de intentarlo realmente. Y quizá lo hayas experimentado varias veces. Quizá ya has empezado el gimnasio y lo has dejado. Has intentado estudiar algo nuevo y te has rendido. Ya has empezado un proyecto, un plan, una idea y lo dejó a medias. Y cada vez que eso ocurre, no es solo ese plan el que abandonas. Empiezas a perder confianza en ti mismo. Empiezas a crear una narrativa interna peligrosa. A nunca termino nada. Siempre empiezo y paro. No consigo mantener la consistencia, y cuanto más lo repites en tu mente, más se vuelve verdad en tu realidad, porque empiezas a actuar según esta identidad. Y aquí es donde mucha gente se pierde para siempre. No es falta de capacidad, no es falta de inteligencia, no es falta de oportunidad, es una falta de consistencia. Pero sobre todo, es falta de comprensión de lo que realmente pasa dentro de ti, porque nadie te explicó que esta incomodidad forma parte del proceso, que este deseo de parar aparecerá, que esta duda es normal y que el problema no sea sentir eso. El problema es obedecer esto siempre. Y mientras sigas creyendo que necesitas sentirte motivado para actuar, te quedas atrapado en este ciclo interminable de empezar y parar, empezar y parar, empezar y parar. Y eso te desgasta, te cansa mentalmente, te hace cuestionar si merece la pena seguir intentándolo. Pero hay un punto en el que casi nadie se da cuenta. Hay un momento concreto, un giro muy sutil, en el que la mayoría se rinde. Y ahí es exactamente donde todo podría empezar a cambiar. Pero como nadie habla de ello de la manera adecuada, terminas interpretando este momento como una señal de que deberías parar, cuando, en realidad, puede ser justo lo contrario. Y eso es todo. Ese momento exacto en que todo parece congelarse. Eso necesitamos analizarlo más detenidamente. Ahora, pero antes de continuar, quiero que seas sincero. Si alguna vez te has sentido así, empezando y parando, con la sensación de que quizá el problema eres tú, comenta abajo, ¿Ané? ¿Pasado por esto? ¿O simplemente soy yo? Quiero entender cuántas personas viven exactamente este ciclo en silencio. Y aquí es exactamente donde entra una de las mayores mentiras que te han contado, y quizá la has creído durante años sin darte cuenta, a la idea de que el talento es lo que define quién gana y quién queda en el camino. Desde pequeños crecemos escuchando esto de forma indirecta. En el colegio, en el deporte,
en el trabajo. Siempre hay alguien señalando, este es talentoso, ese nació para esto, como si hubiera un grupo selecto de personas elegidas que llegaron listas, mientras el resto solo mira. Y al principio, esto incluso parece tener sentido, porque realmente hay gente que empieza mejor, que lo entiende más rápido, que lo tiene más fácil. Lo miras y piensas, es diferente. No hay forma de competir con ello. Pero lo que nadie te muestra es lo que ocurre después del principio. Y ahí es exactamente donde empieza a caer el mito del talento. Pero casi nadie se da cuenta porque están demasiado ocupados comparándose a sí mismos. Piensa en ese amigo que conoces, el que siempre ha sido naturalmente bueno. Puede ser en el colegio, en el fútbol, en el trabajo, en cualquier área. No tenía que esforzarse tanto. Aprendía rápido. Destacaba fácilmente. Todos le elogiaban. Era el tipo de persona a la que mirabas y pensabas, este va a llegar lejos. Pero el tiempo pasó, y si lo miras hoy, sinceramente, quizá no esté tan lejos. Quizá esté en el mismo sitio, o peor aún, quizá se quedó atrás. Y no fue por falta de talento, fue por falta de continuidad. Porque cuando solo dependes del talento, no desarrollas disciplina. No creas consistencia, no aprendes a lidiar con el esfuerzo repetitivo, con la incomodidad, con la rutina que nadie aplaude. Y cuando llegue el momento en que el talento ya no sea suficiente, la persona se queda paralizada. Y esto ocurre más de lo que crees. Ahora piensa lo contrario. Esa persona corriente, que al principio no llamaba la atención, que no era la mejor, que incluso cometía más errores que los demás, el que nadie apostó mucho, pero continuó, que insistió, que aparecían todos los días, incluso sin reconocimiento, sin resultados rápidos, ni aplausos. Esta persona, con el tiempo, empieza a crecer de una manera diferente. No es un crecimiento explosivo, visible de inmediato. Está en silencio es acumulativo. Se basa en la repetición, la práctica y la persistencia. Y cuando te des cuenta, superó a mucha gente que al principio parecía mucho mejor. Y ahí es donde la lógica se invierte por completo. Porque el talento llama la atención al principio, pero la disciplina genera resultados a largo plazo. Pero como la mayoría de la gente se centra en el resultado inmediato, nadie lo valora. Nadie quiere ser principiante, nadie quiere cometer errores, nadie quiere pasar por la fase en la que parece que no evoluciona. Todos quieren empezar bien, ser reconocidos en chi que está funcionando. Y cuando eso no ocurre, la primera explicación que encuentra la mente es falta talento. Pero no lu es falta de tiempo para practicar. Es falta de repetición. Es una falta de insistencia en los días en los que no tiene ningún deseo. ¿Y sabes qué es lo más peligroso de todo esto? Simplemente, esta creencia te hace rendirte antes de llegar al punto en que la mayoría de la gente empieza a evolucionar de verdad. Te detienes exactamente donde las cosas empezarían a tener sentido, porque hay una fase de la que nadie habla. Una fase en la que ya no eres un principiante, pero aún no es suficiente para ver grandes resultados. Una fase en la que el esfuerzo es alto, pero el retorno sigue siendo bajo, y esta es la fase en la que la mayoría deja de pensar que no nacieron para eso, cuando, en realidad, está más cerca de lo que crees. Y volviendo al mito del talento, es cómodo porque te da una justificación lista, protege tu ego. Te evita afrontar la responsabilidad de seguir intentándolo, incluso cuando es difícil. Es mucho más fácil decir, no es para mí, que decir, aún no he hecho lo suficiente. Y esto se refleja en varias áreas de la vida real. En el gimnasio, por ejemplo, ¿cuántas personas empiezan emocionadas, ven a otros con resultados y piensan, mi cuerpo no responde así, pero olvidan que esas personas llevan años manteniendo la coherencia? En los estudios, lo mismo. Alguien aprende rápido y piensas esta persona es demasiado lista, pero no ves las horas acumuladas de práctica, errores, repeticiones,
en el trabajo en proyectos personales, en la creación de contenido, en cualquier cosa. Siempre existe esa comparación injusta entre tu comienzo y la mitad de alguien que lleva mucho más tiempo en el proceso. Y mientras sigas creyendo que el talento es el factor principal, te saboteas sin darte cuenta. Reduces tu esfuerzo porque piensas que no es tan bueno. Paras más rápido porque crees que no naciste para eso. Ni siquiera pruebas algunas cosas porque ya asumes que no será suficiente. Y todo esto está construyendo una realidad limitada. Pero hay un detalle que lo cambia todo y que casi nadie ve con claridad. El talento incluso puede acelerar el inicio, pero no sostiene el viaje. Llega un momento en que todos tienen que hacer un trabajo aburrido, repetitivo y cansado. Todos tenemos que lidiar con la falta de motivación. Todos deben seguir adelante sin ninguna garantía de resultados. Y en ese momento, el talento deja de ser una diferencia y algo mucho más importante, empieza a separar a la gente, algo que al principio no se ve, algo que no llame la atención, pero realmente define quién avanza y quién se queda. Y eso es exactamente en lo que tenemos que entrar ahora, porque cuando entiendes ese siguiente punto, empiezas a darte cuenta de que quizá el juego nunca fue sobre talento. Pero antes de continuar, quiero escuchar a ti. ¿Conoces a alguien que tuviera mucho talento, pero que acabó quedando en el camino? ¿O quizá alguna vez has sentido que te comparas con alguien y lo usas como excusa para dejarlo? Comenta abajo, el talento no lo es todo. O he visto que esto me pasa. Quiero ver cuánta gente empieza a verlo de forma diferente ahora. Y aquí es precisamente donde mucha gente empieza a molestarse. Porque cuando salimos del discurso hermoso y entramos en la realidad, la verdad sobre la disciplina no es motivadora, no es ligera, no inspira la forma en que la venden ahí fuera. En la práctica, la disciplina es incómoda. La disciplina es aburrida. La disciplina es repetitiva. Y sobre todo, la disciplina no depende de que estés de humor. Este es el punto que lo cambia todo, porque la mayoría de la gente sigue creyendo que necesitas sentir algo para actuar. Tienes que estar emocionado, inspirado, enérgico, en el clima adecuado. Pero la vida real no funciona así. La vida real ocurre en días normales, en los días en que dormiste mal, en los días en que estás cansado, en los días en que tu mente intenta convencerte de que hoy no lo necesitas, que puedes dejarlo para más tarde. Y es precisamente en estos días cuando entra la disciplina. No como algo bonito, sino como una decisión. Eres tú quien te levanta, aunque quieras quedarte en la cama. Es hacer lo que hay que hacer, incluso sin motivación. Es mantener el compromiso contigo mismo cuando nadie te hace rendir cuentas, cuando nadie te está mirando, cuando no hay recompensa inmediata. Y eso es agotador, realmente cansado, porque no hay aplausos, no hay reconocimiento en ese momento. No tiene esa sensación constante de progreso que imaginabas al principio. A menudo parece que caminas y no te mueves de tu sitio. Parece que el esfuerzo no merece la pena. Parece que estás haciendo todo bien, pero no pasa nada. Y ahí es donde la mayoría se desmorona. No por falta de capacidad, sino porque no soporta esta fase, la fase en la que necesitas confiar en el proceso, sin ver resultados, la fase en la que tienes que seguir sin ganas, la fase en la que tienes que repetir lo básico todos los días, sin ninguna emoción, y nadie habla de ello con claridad. La gente muestra el resultado, muestra el logro, muestra la victoria, pero ocultan el verdadero proceso, el proceso que está formado por días ordinarios, por tareas sencillas, por un esfuerzo constante y silencioso. La disciplina no es intensidad, la disciplina es constancia. No sirve de nada hacer mucho en un día y dejar de hacer 3. No sirve de nada esperar el momento perfecto. No tiene sentido depender de la motivación para actuar. La disciplina hace poco, pero siempre lo hacen. Y eso
Para mucha gente es difícil de aceptar, porque no es glamuroso. No hay nada especial en repetir lo básico todos los días. No hay nada emocionante en hacer algo aunque no te apetezca. No hay nada extraordinario en seguir cuando podrías simplemente parar. Pero eso es precisamente lo que genera resultados. Eso es lo que fortalece tu mente. Eso es lo que crea una identidad diferente dentro de ti. Porque llega un momento en que ya no se trata de lo que sientes. Es sobre quién has decidido ser. Y este punto de inflexión no ocurre de la noche a la mañana. Sucede cuando empiezas a cumplir pequeñas promesas contigo mismo. Cuando empiezas a hacer lo que dijiste que ibas a hacer. Incluso cuando nadie te hace rendir cuentas. Cuando empiezas a darte cuenta de que puedes confiar en ti mismo. Y eso lo cambia todo. Porque la confianza que tienes en ti mismo no viene de lo que dices. Viene de lo que haces repetidamente. Si sigues incumpliendo tus propios compromisos, tu mente entiende que no eres de fiar. Y entonces cualquier desafío parece mayor de lo que realmente es. Ahora, cuando empiezas a actuar con disciplina, incluso en cosas pequeñas, algo empieza a cambiar por dentro. Empiezas a verte de otra manera. Empiezas a darte cuenta de que puedes ir más allá de la voluntad. ¿Quién puede seguir incluso cansado? Que puede mantenerse concentrado incluso sin motivación. Y esto genera una fuerza silenciosa. Una fuerza que no depende de la emoción. Una fuerza que no flaquea. Una fuerza que te sostiene cuando todo a tu alrededor parece inestable. Pero aquí está la parte más difícil de aceptar. La disciplina no es algo que se adquiera antes de empezar. La disciplina es algo que se va construyendo sobre la marcha. Es decir, no esperas a ser disciplinado para actuar en actúas. Y esto te hará disciplinado. Y esto rompe completamente la lógica de la mayoría de la gente. Porque esperan el momento en que se sientan preparados, se sientan concentrados, se sientan decididos, pero ese momento casi nunca llega. Y cuando llega, no dura. Por eso, depender de la motivación es una trampa. La motivación te pone en marcha, pero solo la disciplina te mantiene en pie. Y si te detienes a observar tu propia rutina, lo verás claramente. ¿Cuántas cosas has empezado llenas de energía y abandonaste cuando se acabó esa energía? ¿Cuántas veces has dicho, ahora vete, pero no se mantuvo lo suficiente? Esto no es una falta de potencial, es una falta de consistencia sostenida. Y la constancia sostenida solo existe con disciplina, pero aquí viene otro punto del que casi nadie habla. La disciplina también duele emocionalmente. No es solo el esfuerzo físico, no es solo el cansancio, es la frustración de no ver resultados rápidos, es la duda constante, es el pensamiento que insiste en volver. ¿Funcionará esto? Y sin embargo, sigues adelante. Y es precisamente en este punto cuando comienza la verdadera separación. Porque aunque la mayoría de la gente se aparta cuando lo siente, algunos eligen seguir adelante aunque lo sientan. Y esta elección, repetida con el tiempo, cambia completamente el resultado. Pero hay un detalle aún más profundo. Algo que ocurre después de pasar por esta fase inicial de la disciplina, algo que pocas personas llegan a experimentar porque ya se rinden antes. Hay un momento en que la disciplina deja de ser tan pesada y empieza a convertirse en parte de quién eres. Pero este punto solo lo alcanzan quienes apoyan el principio, para quienes soportan los días difíciles, para quienes continúan incluso sin recompensa. Y es precisamente sobre este punto, esta transición, este giro interno que casi nadie entiende, que necesitamos profundizar. Ahora, pero antes de continuar, quiero que seas directo. ¿Puedes mantener la disciplina aunque no te apetezca? ¿O sigues dependiendo de la motivación para actuar? Comenta aquí. Disciplina si ya lo entiendes. O necesito mejorar si sabes que sigues atrapado en este ciclo. Y si alguna parte de esto te ha parecido lógica, comenta también. No hay excusa, porque aquí es donde el juego
realmente empieza a cambiar. Ahora, déjame ponerte en una situación real. Una de esas que has visto pasar más de una vez, quizá incluso delante de ti, quizá incluso en tu propia vida, pero nunca te has parado a analizarla en profundidad. Imagina a dos personas empezando exactamente en el mismo punto, mismo objetivo, misma oportunidad, mismo entorno. La diferencia entre ellos no está en el recurso, no en la suerte, no en la antigüedad. La diferencia está en el comportamiento diario, en la mentalidad, en la forma en que cada uno afronta el proceso. Por un lado, tienes a alguien con talento natural, esa persona que aprende rápido, que entiende todo fácilmente, que ya empieza por encima de la media. En los primeros días, llama la atención. La gente elogia, comenta, reconoce, recibe ese refuerzo inmediato que alimenta el ego y da la sensación de que va por buen camino sin tener que hacer tanto esfuerzo. Y esto crea una trampa silenciosa, porque cuando las cosas son fáciles al principio, no sientes la necesidad de desarrollar disciplina. Confías en el talento. Por otro lado, hay una persona corriente, sin un primer momento destacado, sin una facilidad absurda, nadie mirando expectante. Al principio, comete más errores, tarda más, necesita repetir más veces para entender. No hay aplausos, ni reconocimiento rápido, ni sensación. Yo nací para esto, pero decide seguir adelante de todos modos, aunque sea difícil, aunque sea lento, aunque sea incómodo. En los primeros días, la diferencia es notable. El talento va por delante. Parece más preparado, más seguro, más natural. Y la persona promedio empieza a dudar de sí misma. Empieza a pensar exactamente lo que dijimos antes. Quizá no se me da bien esto. Y ahí es donde la mayoría de la gente normal se rinde. Porque la comparación duele. Porque parece injusto. Porque parece que no merece la pena continuar. Pero supongamos que esta persona promedio no se rinde. Que decide ignorar esa comparación. Que entiende que el juego no trata de quién empieza mejor, sino de quién dura más tiempo. Y entonces el tiempo empieza a actuar. Después de unas semanas, el talentoso sigue bien, pero ya no se esfuerza tanto, ya no siente la misma emoción. Como siempre ha sido fácil, no creó el hábito de hacerlo cuando no le apetece. Así que en los días difíciles, se ralentiza. Un día salta, y luego otro, y solo lo hace cuando tiene energía. Mientras tanto, la persona promedio continúa sin glamour, sin motivación constante. Aún no hay resultados extraordinarios, pero sigue siendo cada día aparece, cada día hace lo básico, cada día repite, comete errores, se ajusta, mejora un poco. No es visible para los forasteros, pero allí se está construyendo algo. Después de unos meses, la brecha empieza a reducirse. Los talentosos ya no evolucionan al mismo ritmo, porque nunca tuvo que exigirse más allá de lo cómodo. Y cuando el progreso requiere un esfuerzo real, no está preparado. Empieza a sentir dificultades, a perder interés, a cuestionar si sigue mereciendo la pena. La persona promedio, en cambio, ya no es tan corriente, porque la repetición empezó a generar habilidad. La constancia empezó a generar confianza. La disciplina empezó a dar resultados, y aunque aún no está en la cima, ya ha superado a mucha gente que empezó mejor. Ahora avanza un poco más en el tiempo. Los meses se convierten en años. Y entonces, el escenario cambia por completo. El talentoso, que al principio parecía imparable, a menudo se estanca. No porque no tenga la capacidad, sino porque nunca ha construido la base necesaria para sostener el crecimiento a largo plazo. Dependía de la facilidad. Dependía del testamento. Dependía de estar en el clima adecuado. Y cuando eso terminó, no tenía nada que sosteniera el proceso. La persona común, a la que nadie apostó, que empezó atrás, que dudó de sí mismo varias veces, ahora está en otro nivel. Y no fue un salto,
era acumulación, era disciplina aplicada cada día. Era la constancia cuando nadie miraba. Iba a continuar incluso cuando parecía no tener sentido. Y esto genera un impacto muy fuerte cuando realmente entiendes, porque rompe por completo esa idea inicial de que tienes que nacer con algo especial. Demuestra que el juego se basa mucho más en el comportamiento que en la habilidad inicial. Demuestra que el largo plazo recompensa a quienes soportan el proceso, no a quienes empiezan mejor. Y quizá ahora te estás acordando de alguien que tenía mucho talento y quedó en el olvido, o alguien a quien nadie le dio nada y que hoy está muy por delante. Y esto no es casualidad, esto es estándar. Esto ocurre todos los días, en todas las áreas. Pero como la mayoría de la gente se rinde a mitad de tiempo, nunca llega a ver ese resultado suceder. Solo ven el principio y sacan conclusiones erróneas basándose en eso. Ahora déjame llevarte esto a tu realidad. ¿En cuántas áreas de tu vida has empezado algo? ¿Te has comparado con alguien mejor y has decidido parar demasiado pronto? ¿Cuántas veces has confundido dificultad con falta de talento? ¿Cuántas veces has ido por buen camino, pero te rendiste antes de dar tiempo para que el proceso sucediera? Porque este escenario no trata solo de dos personas. Se trata de decisiones diarias. Se trata de decisiones silenciosas. Se trata de lo que haces cuando nadie te está vigilando, cuando nadie te hace rendir cuentas, cuando nadie te va a aplaudir. Y es precisamente en estas decisiones donde se define el resultado. Pero aquí viene un punto aún más profundo. Qué pocas personas se dan cuenta, incluso después de entender todo esto. Hay un momento específico en el que esta diferencia entre talento y disciplina ya no es invisible y empieza a volverse imposible de ignorar. Un momento en el que el resultado de la consistencia aparece claro. Y cuando llegue ese momento, todo cambia. Pero la mayoría de la gente nunca llega allí, porque desiste antes, porque malinterpreta las señales, porque cree que está lejos, cuando en realidad puede estar mucho más cerca de lo que crees. Y es precisamente este punto, este momento crítico, este giro silencioso, lo que necesitamos explorar ahora. Pero antes de continuar, quiero que te involucres en esto. Comenta Abayu, ganó la disciplina. Si crees que la constancia es más fuerte que el talento, o comentar eso lo he visto si has presenciado exactamente este tipo de situación en la vida real. Y si te identificas con la persona corriente que continúa, también comenta, continúo, porque dice mucho sobre en quién te estás convirtiendo. Y es precisamente en este punto cuando la mayoría de la gente comete un error silencioso, pero extremadamente peligroso. Un error que al principio parece pequeño, pero que con el tiempo se convierte en un bloqueo real, un patrón mental que detiene cualquier evolución. La gente espera sentirse lista para actuar. Creen que en algún momento habrá claridad total, confianza absoluta, motivación constante que finalmente hará que todo fluya, como si existiera un momento ideal, un estado perfecto en el que actuar se vuelve fácil. Pero este momento casi nunca llega. Y cuando llega, no dura mucho. En la vida cotidiana, esto se manifiesta en diversas formas. Dices que empezarás cuando estés más preparado, cuando tengas más tiempo, cuando tengas más confianza, cuando entiendas mejor lo que haces. Pospones el inicio, esperando mejores condiciones. Y mientras tanto, pasao o tiempo, pasan los días, las oportunidades pasan, y permaneces en el mismo lugar, solo que con una creciente sensación de frustración. Porque en el fondo, ya sabes que ya podrías haber empezado. Sabes que no tienes que estar 100% preparado para dar el primer paso, pero aún así, te quedas paralizado, Ann. Y no es por pereza, es por esta creencia errónea de que la acción viene después de la confianza, después de la motivación, después de la claridad, cuando, en realidad,
es todo lo contrario. La claridad viene de la acción. La confianza viene de la repetición. La disciplina da lugar al movimiento. Y eso rompe completamente la forma en que la mayoría piensa. Porque la lógica común es primero me siento preparado, luego actúo. Pero la lógica real es actúas. Y eso te hace estar preparado. Pero aceptar esto requiere valor, porque significa empezar sin garantía. Significa dar el primer paso con la duda. Significa actuar incluso sin saber exactamente si funcionará. Y eso nos asusta. Da miedo porque no tienes control. Da miedo porque puedes cometer errores. Te da miedo porque puede que al principio no seas bueno. Pero déjame decirte algo que quizá nadie te ha dicho claramente todavía. No tienes que ser bueno para empezar, pero tienes que empezar a recuperarte. Y parece obvio cuando lo oyes, pero en la práctica, casi nadie vive así. La mayoría sigue atrapada en este ciclo de espera, esperando el momento perfecto, esperando a que aparezca la motivación, esperando que el valor salga de forma natural. Y mientras esperas, no evolución, y cuanto más tiempo pasa, más difícil se vuelve empezar. Porque ahora no se trata solo de empezar, se trata de lidiar con el peso de no haber empezado antes. Se trata de mirar atrás y pensar, ya podría estar mucho más avanzado. Y esto genera aún más presión, y con más presión, más miedo. Y con más miedo, más detención. ¿Ves el ciclo? Y quizá tengas razón en ese momento, ahora mismo. Saber lo que tienes que hacer, pero no hacerlo. Ser claro con el camino, pero no dar el primer paso. Sentir que tiene potencial, pero no convertirlo en acción. Y cuanto más piensas, más te quedas paralizado, porque pensar demasiado sin actuar crea una falsa sensación de progreso. Consumes contenido, aprendes, entiendes, reflexionas, pero no se ejecuta. Y sin ejecución, nada cambia. Nadan por eso, muchas personas inteligentes, llenas de conocimiento, permanecen en el mismo lugar. No es falta de información, es una falta de acción constante. Y aquí viene un detalle muy importante que casi nadie nota. La disciplina no aparece antes de la acción. ¿Aparece más tarde? Se construye en el proceso. Nace cuando haces algo aunque no quieras. Cuando lo repites, incluso sin motivación. Cuando continúas, incluso sin resultados inmediatos. Ahí es cuando empieza a formarse. Y al principio es incómodo, muy incómodo. Porque vas en contra de tu propio estándar. Estás rompiendo el hábito de esperar. Te enfrentas a la resistencia interior que intenta protegerte del esfuerzo, el error o la incomodidad. Y esta resistencia es fuerte. Te dará excusas ingeniosas. Te convencerá de que aún no es el momento. Te hará pensar que necesitas más preparación. Te distraerá con cosas menos importantes. Todo para mantenerte quieto, porque estar quieto es cómodo, es seguro, es predecible, pero también es exactamente lo que te mantiene en el mismo lugar. Y por eso pocas personas logran salir de este ciclo, porque salir requiere acción antes que voluntad, requiere movimiento antes que confianza, requiere decisión antes que certeza. Y esto no es natural. Esto necesita ser entrenado. Y cada vez que rompes ese patrón, aunque sea en algo pequeño, empiezas a cambiar tu identidad. Deja de ser alguien que espera y empieza a ser alguien que actúa. Y esto tiene un impacto mucho mayor de lo que parece. Porque no se trata solo del resultado externo, se trata de en quién te conviertes en el proceso. Se trata de construir una mentalidad fuerte. Se trata de desarrollar la constancia. Se trata de demostrarte a ti mismo que puedes actuar incluso cuando no estés en el estado de ánimo ideal. Y esta prueba interna lo cambia todo. Pero hay un punto crítico en este proceso, un momento concreto en el que la mayoría de la gente
vuelve al patrón antiguo. Un momento en el que la dificultad aumenta, donde la emoción ha pasado, donde el resultado aún no ha aparecido, y la mente empieza a cuestionarlo todo de nuevo. Y es precisamente en este momento cuando hay que tomar la decisión más importante. Pero como casi nadie lo entiende claramente, terminan interpretando este punto como una señal de que deberían parar, cuando, en realidad, puede ser la señal más clara de que van por buen camino. Y es sobre ese momento, esta fase invisible, este punto de inflexión que separa a los que avanzan de los que se rinden, que necesitamos profundizar. Ahora, pero antes de seguir adelante, quiero involucrarte en esto. ¿Eres de los que esperan sentirse preparados? ¿O ya has empezado a actuar aunque no te apetezca? Comenta aquí. Empiezo incluso sin querer o sigo congelándome. Y si ya te has dado cuenta de que has esperado demasiado para actuar, comenta también. No más esperas, porque reconocer esto ya es el primer paso para salir de este ciclo. Y es precisamente en este punto cuando todo empieza a tener sentido, de una manera diferente, ya no en el campo de la teoría, ya no en el campo de la motivación temporal, sino en el campo de la realidad, de lo que realmente separa a quienes transforman sus propias vidas de quienes permanecen atrapados en el mismo ciclo. Porque después de todo lo que has visto, después de darte cuenta de cómo la gente se queda atascada, cómo se compara, cómo espera demasiado, cómo se rinde pronto, llega un momento en que ya no puedes ignorarlo. Hay una verdad simple, directa, casi incómoda, pero extremadamente liberador. El talento te da ventaja al principio, pero es la disciplina lo que te lleva hasta el final. Y cuando realmente lo entiendes, no solo con la cabeza, sino que lo interiorizas, algo cambia dentro de ti, porque dejas de mirar hacia adelante con esa sensación de desventaja. Dejas de sentirte atrás solo porque otra persona empezó mejor. Dejas de usar el talento como excusa, como justificación, como límite. Empiezas a darte cuenta de que el juego es diferente, lo cual no va de quién empieza en el frente. Se trata de quién sigue caminando. Y esto cambia por completo la forma en que ves tu propio proceso, porque hasta entonces quizá estabas midiendo mal tu progreso, quizá esperabas resultados demasiado rápido, quizá te rendiste demasiado pronto, quizá te estabas comparando con personas que están años por delante de ti en el proceso. Y esto crea una distorsión, te hace creer que estás lejos, cuando en realidad solo estás al principio. Y cuando entiendes que la disciplina es lo que sostiene a largo plazo, empiezas a valorar cosas que antes parecían pequeñas. Empiezas a valorar el día que lo hiciste aunque no te apetezca. El día que casi te rindiste pero continuó. El día que no viste resultados pero mantuvo su compromiso. Porque es precisamente en estos días cuando empieza a formarse el resultado. No es el día en que te motivas. No es el día en que todo fluye. No es el día en que parece fácil. Es un día difícil. Es un día cualquiera. Es el día en que podrías parar, pero decide continuar. Y eso no es algo que la gente note desde fuera. Esto es invisible, pero es real. Y cuanto más acumulas esos días, más fuerte te haces. Cuanto más constante seas, se vuelve más natural hacer lo que hay que hacer. Y aquí viene un cambio muy importante. Dejas de depender de la emoción. Dejas de depender de la motivación. Dejas de depender de factores externos y empieza a actuar por decisión, por compromiso, por identidad. Porque llega un punto en el que ya no se trata de si me apetece, se trata de lo hago porque es lo que hago. Y esta frase parece sencilla, pero tiene un peso enorme, porque demuestra que ya no eres alguien que reacciona y se convirtió en alguien que construye. Y eso cambia el juego por completo. Pero hay un detalle que mucha gente no entiende, incluso después de escuchar todo esto. Este punto de inflexión no ocurre de golpe, no ocurre porque hayas oído una frase fuerte. Ocurre
cuando empiezas a comportarte de forma diferente, cuando empiezas a demostrarte a ti mismo, con pequeñas acciones, que ya no dependes de la voluntad, que puedes seguir adelante incluso cuando sea difícil, que puedes mantener un estándar, y esto crea algo muy poderoso dentro de ti, confianza o geao. No esa confianza basada en la motivación, la emoción, el momento, pero una confianza construida en la práctica en repetición, en consistencia, y cuando tienes eso, todo cambia, porque ahora no tienes que preguntarte si puedes hacerlo. Sabes que puedes hacerlo, porque ya lo ha hecho antes y sigue haciéndolo. Y eso es exactamente lo que te permite avanzar, incluso cuando el camino se vuelve más difícil, porque el camino se hará más difícil. Habrá momentos en los que volverás a dudar. Habrá momentos en los que te sentirás cansado, desanimado, sin energía. Habrá momentos en los que parecerá que no pasa nada. Y ahí es donde este punto de inflexión debe quedar claro en tu mente, porque en esos momentos no puedes volver al patrón de siempre. No puedes volver a depender de la motivación. No puedes volver a esperar el momento perfecto. Tienes que recordar que lo que te lleva hasta el final no es el talento, es la disciplina que has construido, es la consistencia que has mantenido, es el compromiso que has decidido cumplir. Y tiene que ser tan fuerte dentro de ti que incluso cuando todo parece arrastrarte de vuelta, sigues adelante, incluso sin voluntad, incluso sin electricidad, incluso sin ver resultados inmediatos. Y esto es lo que separa a quienes realmente cambian sus vidas. Porque la mayoría incluso lo entiende aquí. La mayoría incluso está de acuerdo. La mayoría incluso se siente motivada durante unos minutos. Pero pocos lo ponen realmente en práctica. Pocos mantienen este patrón cuando surgen dificultades. Pocos logran superar esa fase en la que no parece que ocurra nada. Y ahí es exactamente donde se decide el partido al principio. No en el punto medio fácil, pero en este punto, donde seguir exige más de ti, donde rendirse parece más cómodo, donde parar parece más lógico, y es en este momento cuando tu decisión debe ser diferente. Pero hay algo aún más profundo ocurriendo en este momento, algo que poca gente se da cuenta, porque ocurre en silencio un cambio interno, una transformación en la forma en que te ves a ti mismo, porque cuando empiezas a comportarte disciplinado de forma constante, dejas de ser la persona que eras y empieza a convertirse en alguien que ya no acepta volver, alguien que no negocia con su propia evolución, alguien que entienda que el proceso forma parte del resultado. Y esta transformación, al principio, no es visible, pero llega un momento en que se vuelve imposible ignorarlo. Y cuando llegue ese momento, no solo cambia tu resultado. Es tu identidad. Es la forma en que piensas, es la forma en que actúas, es la forma en que afrontas cualquier desafío. Y es precisamente este punto, esta transición invisible que ocurre dentro de ti. Eso define todo a partir de aquí. Pero antes de continuar, quiero saber si esto realmente se ha convertido en una clave para ti. Comenta aquí disciplina hasta el final si esta frase realmente te ha parecido lógica. Comentaríos, ahora lo entiendo, si has empezado a ver el juego de otra manera. Y si sientes que estás listo para salir del circuito y construir una verdadera consistencia, también comenta, no hay vuelta atrás, porque a partir de aquí, las cosas se empiezan a cambiar de una manera que quizá aún no esperas. Y ahora, después de todo lo que hemos construido hasta ahora, quiero que pares unos segundos y seas totalmente honesto contigo mismo, sin filtro, sin excusa, sin intentar convencerte de algo cómodo. Mira tu realidad hoy. Mira las cosas que empezaste y no terminaste. Mira los planes que estaban a medio hacer, las ideas que nunca se llevaron a cabo, las veces que dijiste ahora, vete, y unos días después,
todo volvió al mismo sitio. No es falta de capacidad, no es falta de inteligencia, y desde luego, no es falta de talento. Si lo fuera, ni siquiera habrías empezado. Lo que faltaba, la mayoría de las veces, era la consistencia. Era disciplina aplicada en días en que nadie te miraba, en días en que no tenías motivación, en días en que lo único que querías era parar. Y esto no es un ataque, es un despertar, porque mientras sigas creyendo que necesitas algo externo para cambiar tu vida, seguirás atrapado en el mismo ciclo. Pero cuando entiendes que el cambio está en tu comportamiento diario, en tu constancia, en tu capacidad de continuar, incluso sin querer, tomas el control de verdad. Y eso lo cambia todo, porque ahora ya no importa quién empezó mejor, no importa quién lo tenga más fácil, no importa quién parezca ir por delante, lo que importa es quién continúa. Y eso está totalmente en tus manos. Desde el momento en que decides dejar de negociar contigo mismo, dejar de esperar el momento perfecto, dejar de depender de la motivación y empieza a actuar con disciplina. Cada día, aunque sea un poco, entras en un camino que la mayoría de la gente nunca sostiene. Y precisamente por eso, pocos llegan allí. Porque no se trata de hacer demasiado una vez, se trata de hacer lo necesario cada día. Incluso cansado, incluso desanimado, incluso sin ver resultados inmediatos. Y sé que no es fácil. Sé que habrá días en los que querrás rendirte. Sé que llegará un momento en que tu mente intentará convencerte de que no merece la pena. Pero es precisamente en esos momentos cuando demuestras quién eres. Ahí es donde se construye fortaleza mental. Ahí es donde se desarrolla la constancia. Ahí es donde te diferencias. Porque al final, el mejor no gana. Quienes no paran, ganan. Y esta frase no solo es hermosa, es real se demuestra cada día en la vida de quienes deciden continuar. Así que, Diman, ¿seguirás esperando tener talento? ¿O empezarás a desarrollar disciplina hoy mismo? Esta decisión parece sencilla, pero define completamente el curso de tu vida, porque desde el momento en que decides actuar, incluso sin voluntad, incluso con miedo, incluso con duda, rompes el patrón que te ha mantenido quieto hasta ahora. Y cuando rompes ese patrón una vez, se vuelve más fácil romper de nuevo, y otra vez, hasta que se convierta en quien eres. Una persona que no depende de la motivación. Una persona que no se detiene a mitad de camino. Una persona que hace lo que hay que hacer, independientemente de las circunstancias. Y eso es poder. Ahora quiero dejaros con una palabra fuerte y sencilla, pero que contiene todo lo que hemos dicho aquí. Constancia. Quédate con él. Recuerda eso. Repite eso, porque eso es lo que te llevará más lejos que cualquier talento. Si este video te ha parecido lógico, si sentiste que este aquí impactaba diferente, que no era solo otro contenido, así que ya sabes qué hacer. Suscríbete al canal ahora, porque aquí no se trata de pasar la motivación. Se trata de un cambio real. Si has llegado hasta el final, comenta abajo C o NST, ANC y no voy a parar. Quiero ver quién realmente entendió el mensaje y está comprometido con su propia evolución. Y si en algún momento te identificaste con este video, deja el like. Esto demuestra que este tipo de contenido necesita llegar a más personas que también están atascadas, que también están esperando, que también necesitan escuchar esto. Y ahora, no te vayas de aquí. Está apareciendo un video próximo en la pantalla. Haz clic y continúa este proceso, porque lo peor que puedes hacer después de todo esto es volver a la rutina antigua y no aplicar nada. Disfruta este momento continúa, porque a partir de aquí o realmente cambias o todo continúa exactamente como antes.